Este programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 23 de agosto de 2018. Como siempre estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y Jessica Valera, en la dirección técnica César Arteaga, acompañado de Luis Enrique Delgado. Les saluda Argenis Barreto en nombre de todo el equipo y les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM en internet. Tiene dos maneras de hacerlo, una en rcr.tv y esto es por supuesto en internet, y también en Periscope, en nuestra cuenta de Twitter, @RCR750, donde en vivo o en diferido nos puede ver, puede disfrutar de los programas que usted desee ver durante el día, porque queda ahí un archivo en la página rcr.tv y usted puede disfrutarlo a la hora del día que usted desee. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio, expresó esta mañana a través de RCR su rechazo a la persecución judicial que adelanta el gobierno contra este sector, citando como ejemplo la detención realizada ayer miércoles de gerentes de comercios privados en varios estados del país por presunto remarcaje de precios y especulación. Lo que estamos viendo es una película que se repite una y otra vez. El gobierno insiste en acosar, en perseguir y sobre todo al comerciante. Todo este año, desde finales del año pasado, hemos sido víctimas de todo el acoso, de toda la rabia, de tratar de trasladar una culpa que no es nuestra, porque no somos nosotros quienes definimos las políticas monetarias del país, no somos nosotros quienes, a confesión de parte del mismo presidente, quienes generamos ese dinero inorgánico con el cual se ha alimentado la hiperinflación brutal que está viviendo el país. No somos nosotros quienes hemos determinado un control de cambio que tiene todo el país sumergido en unos niveles de desabastecimiento, porque ¿quién tiene acceso a una divisa a tasa preferencial? Solamente los muy cercanos al gobierno. Ayer tuvimos una primera subasta de este nuevo sistema y realmente las cantidades que allí se subastaron fueron irrisorias, insuficientes totalmente. Quiere decir que el comerciante, el empresario venezolano tiene que seguir acudiendo a un mercado paralelo que desde el viernes pasado, por cierto, se ha multiplicado, porque ya no es ni siquiera duplicado el precio del dólar, de una manera que de verdad va a afectar y tiene que afectar todo el sistema. María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio, reiteró igualmente el rechazo a la forma unilateral como el gobierno decidió aumentar significativamente el salario del trabajador sin tomar en cuenta la capacidad de la empresa privada para cumplir con este compromiso. La pulverización del salario es una de las características de la hiperinflación, pero se hace un incremento salarial inconsulto, un incremento salarial sin tomar en cuenta todo lo que estamos pasando en el resto de la economía, no solamente los empresarios, sino incluso el mismo trabajador, muy consciente del problema que está en este momento, del problema en que estamos todos. En este momento sufre una gran angustia por saber que la empresa en la que trabaja, que es la única que le brinda el bienestar y la poca seguridad económica que tiene, entonces no está en capacidad de pagarle ese sueldo. Y como me dijeron unos trabajadores en una planta de televisión que estuve esta semana, me dijeron: señora, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que esta empresa no tiene con qué pagarnos esos sueldos, nosotros no queremos perder nuestro trabajo. Entonces, un aumento salarial que golpea fuertemente, que muchas empresas van a tener que cerrar porque no están en capacidad de hacer esto.
Armando Chacín, presidente de la Federación General de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, aseguró que este sector productivo no fue convocado a discutir con el gobierno los precios que se acordaron para 25 productos de la canasta básica. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este jueves. Allí estuvieron alrededor de 34, 35 empresas que no representan a ningún sector primario. Y la ley es clara, la ley dice que lo que no estemos incluso o discutamos nuestros precios, pues no tenemos la necesidad, pues no vamos a gozar tampoco, ni se va a gozar de los privilegios que también te va a dar el Estado. Entonces, nosotros de alguna forma no estuvimos ahí. Esas empresas son unas grandes empresas que de alguna forma ellos solamente están abocados a defender sus intereses particulares, no los intereses de un colectivo como nosotros. Nosotros estamos defendiendo desde el más pequeño productor agropecuario, el campesino que tiene una vaca, hasta el productor agropecuario que de alguna forma produce grandes cantidades de alimentos para el país. Porque eso está muy claro y lo debemos dejar muy claro. Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, destacó igualmente que la decisión de asignar estos precios a estos 25 productos fue tomada a la ligera. Te puedo comentar, el kilo de carne está puesto a 90 bolívares, pero no clasifica si es carne clase tipo A, tipo B o tipo C. O sea, tú puedes pagar 90 bolívares por una vaca de industria, ¿no? Y puedes pagar 90 bolívares por un novillo. Totalmente eso es algo ilógico. Tampoco dice absolutamente el tipo de carne. O sea, no te dice exactamente si es costilla, si es lomo duro, si es lomo blando. Absolutamente no te habla sobre eso. Y por supuesto tampoco te dice si esos 90 bolívares son para los cochinos que no están allí en la tabla, o los cerdos, lo que es pequeñas especies como el ovejo, el ovino y el caprino. Totalmente queda un precio que de alguna forma tiene que ser muchísimo más profundizado para que podamos nosotros tener claro a quién se le van a pagar los 90 bolívares, si es al productor o se le va a pagar, o eso es lo que va a pagar el consumidor. Totalmente quedó como muy a la ligera y muy a la intemperie. En los casos de la leche tenemos particularidad de que no sabemos tampoco a quién se le va a pagar, pero tampoco sabemos exactamente el tipo de la leche, si es tipo para UHT, si es tipo de leche para queso. La mayor parte de la leche del país, más o menos el 80% de la leche que se produce en el país es para queso, y allá aparece leche procesada o pasteurizada. Por su parte, Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, también destacó que este sector no fue invitado a participar en esta reunión que sostuvieron un grupo de productores y empresarios con el gobierno. Presta atención que para tú ir más allá de que sea correcta o no la estrategia de ir a fijar precios, si quieres hacerlo, lo menos que podrías hacer es sentarte con todos los eslabones de la cadena, cosa que no se hizo. Eso en primera instancia. En segunda instancia, hay dos cosas que están afectando realmente la economía del país. La primera de ellas es el tema de la hiperinflación, y la segunda de ellas es la caída de la producción, que es lo que está generando estos niveles de escasez y desabastecimiento de alimentos. No vemos ninguna medida allí orientada a contener el tema hiperinflacionario, y menos aún vemos alguna medida, porque no la hay, orientada al tema de la recuperación de la producción nacional. Este esfuerzo que se está haciendo ajustando los precios de los productos, el incremento salarial hecho también de manera inconsulta, justificado pero de manera inconsulta. Si esto no viene acompañado por medidas que frenen la hiperinflación, si esto no viene acompañado porque el Estado, el gobierno nacional cese la expansión de la liquidez monetaria, la generación de dinero inorgánico, que cese el monopolio absoluto de las divisas para el sector público, tiene que haber un esquema transparente de subasta de divisas para que los sectores productivos puedan ir a demandar la divisa que se requiere para traer insumos y producir en el país. Si esto no viene acompañado de estas medidas, esto va a ser más de lo mismo. Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, enfatizó que si el gobierno no rectifica este tipo de políticas económicas, el país colapsará en un breve plazo. En primera instancia, si usted me incrementa mis costos, la única manera de que yo no quiebra es que yo pueda trasladar los costos hacia el precio final de lo que yo produzco. Entonces, haber ido a fijar un precio, puedo utilizar de ejemplo la harina de maíz precocida, donde no hay harina si no hay maíz. Usted tenía que haber convocado
a todos los eslabones de la cadena, a los productores, a la industria productora de la harina y al comercio. Si usted va a fijar un precio de la carne, usted tiene que invitar al ganadero. Usted no puede, porque es el ganadero el que produce la carne. A que sea el automercado el que vende el bistec, eso es otra cosa, pero quien la produce es el ganadero. Entonces usted tiene que invitarlo a todos, porque cada uno de los incrementos de costo que usted tenga, usted tiene que trasladarlo en la cadena, porque si no lo puede hacer, usted va a quebrar. Y si usted va a quebrar, lo que va a pasar es que el país no va a conseguir comida, que eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, por eso mi llamado de atención a que yo espero que se comprenda la realidad de las cosas. Y es un deseo, porque es que si no se comprende, si las cosas se siguen haciendo como se estaban haciendo, ya sabemos qué es lo que va a venir. Óscar Mesa, director del Sendas, Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, confirmó que el costo de la canasta básica en el pasado mes de julio superó el millardo de bolívares fuertes. Por lo tanto, para poder cubrir el precio de la canasta alimentaria del mes de julio se requerían 226 salarios mínimos. El salario mínimo era de 3 millones de bolívares, eso equivalía, por cierto, a $0,78. O si tú quieres, puesto también la medida en ingresos mínimos sumando el bono de alimentación, lo cual hacía un total de 5.196.000 bolívares, se requerían 130.5 ingresos mínimos, y diariamente, que yo creo que es lo que dice más, se requería para solamente cubrir el costo de los alimentos 22.614.509,83 céntimos diarios, o dicho en términos de salario mínimo, 7.5 salarios mínimos. La inflación de los alimentos entre julio del 2017 y julio del 2018 fue de 46.895%. La inflación mensual fue de 79,3% en el caso de los alimentos, y eso nos da un resultado de 2,6% de inflación diaria. En este sentido, Óscar Mesa destacó esta mañana a través de RCR que se necesitaban 386 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica. Dicho en bolívares diarios, se requerían 38.575.095 bolívares con 0,4 céntimos diarios para poder cubrir, digamos, lo esencial. Ahí, en el caso de la canasta básica, la variación de precios, lo que llamamos la variación de precios anualizados, julio, se ubicó en 56.542,5%. 76,9% fue el aumento de la canasta básica en un solo mes. Cuando decimos eso, estamos hablando de que aumentó 503.038.177,23 céntimos entre junio y julio, y eso nos resulta igualmente una inflación diaria de 2,6%. Esos son los números hasta el mes de julio, sin considerar el impacto, digamos, de este aumento salarial que hizo el presidente Maduro, que permíteme que de alguna manera interprete el razonamiento que hizo Maduro, ¿no? Él seguramente dijo, bueno, como me han dolarizado, además no hay que hacer mucho esfuerzo porque lo ha dicho él mismo, como aumentaron los precios, lo dolarizaron, yo lo que hago es que aumento los salarios, controlo los precios otra vez, lo llamo precios acordados, meto preso unos cuantos comerciantes y gerentes y listo, la prosperidad socialista es automática. Para la economista Tamara Herrera, el gobierno no puso en marcha una reforma de la economía, sino un hipercontrol de la misma. Esto lo enfatizó a las 7:30 de la mañana de este jueves. La reforma no cambia absolutamente nada respecto a eso. Siguen estando prohibidas las mismas cosas, no hay estímulo ninguno, hay una presión muy fuerte y se pretende transmitir a la población que con el hecho de pagar por el lapso de 3 meses el descomunal aumento salarial que se decretó, puede entonces decirse que ha rescatado el poder adquisitivo de los que se favorecen de ese aumento de salario mínimo, y lamentablemente creo que hace mucho tiempo que la gente ha comprendido y siempre reacciona cada vez que viene un aumento salarial, sabe que vienen aumentos de precios. Ahora, en esta ocasión, se hizo un incremento decretado, ni siquiera respaldado por aumento de producción, de productividad en absoluto, por decreto, un incremento de 5.900% de los salarios. El sector público podrá pagar lo suyo porque el Banco Central le va a dar gratis ese dinero y lo vamos a pagar nosotros en inflación, pero
el pequeño comerciante, el pequeño empresario, el mediano y el gran empresario no tiene caja para semejante aumento, no existe. La economista Tamara Herrera señaló igualmente que hay muchas interrogantes sobre qué pasará con las empresas después que pasen los 3 meses que el gobierno dio para subsidiar el salario de los trabajadores. La pregunta que hago son 2. 1, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué hace con tú desplazar esos 90 días? O sea, que no va a saltar dentro de 90 días la misma cantidad. Tengo el mismo problema de incremento en ese mismo momento, se descongelan, se definirá un precio que de nuevo será por debajo de lo que sostiene la producción de las empresas. Y la segunda pregunta, ¿acaso entonces es el salario, que es fundamental factor de costo, pero es el único? ¿Acaso desde que hubo el discurso de la noche del viernes 17, inolvidable en la historia económica de Venezuela, acaso no saltó el precio de esa moneda? Hicieron una devaluación a 6 millones y solo en ese fin de semana largo, para la entrada de la reconversión, solo en ese fin de semana, sin operaciones, sin actividad económica, aumentó otro 67%. 9:16. Carlos Blanco, economista y analista político, afirmó que el único objetivo del gobierno es conservar el poder a toda costa. Así lo indicó a las 8:10 de la mañana de este jueves. Conservar el poder en una circunstancia en que no están dispuestos ni a compartirlo, ni mucho menos a cederlo democráticamente. Entonces, agarrarse el poder para sí mismo, mantenerlo al costo que sea, al costo de la represión, al costo de muertes, torturas, exilios, al costo de la ruina económica del país, al costo de la migración más importante que ha tenido América Latina en toda su historia, al costo del prestigio internacional que ellos pudieran haber aspirado alguna vez, al costo de la condena que todos los factores democráticos del mundo le hacen, es porque se propusieron conservar el poder, conquistar el poder y conservar el poder. Ahora están en una situación distinta, que es eso que ellos se plantearon como una revolución, que yo creo que no fue ninguna revolución, pero se lo plantearon como tal, degeneró en una mafia que controlan un Estado. Carlos Blanco afirmó que todo es consecuencia de la falta de liderazgo dentro de la oposición. Yo creo que ese ha sido un problema central. Y ha sido, como he dicho en muchas oportunidades, y también un error de diagnóstico que una parte importante de la oposición cometió en su momento y que generó consecuencias. ¿Cuál fue ese error de diagnóstico? La idea de que era posible competir electoralmente para cambiar la cabeza del régimen vigente en Venezuela. Porque a diferencia, las dictaduras tradicionales tomaban todos los niveles del poder público, nacional, estatal, municipal. Ahí no había nadie que pudiera ser opositor. En las dictaduras del siglo XXI se permiten algunas áreas de competencia municipal o parlamentaria absolutamente restringidas para simular el juego democrático. Pero lo que no permite las dictaduras del siglo XXI, bajo ningún respecto, es el cambio de la cúpula en el poder. 9:18. Luego de 8 meses, las cifras de los venezolanos en Perú aumentó a más de 400.000 personas, número que solo es superado en Colombia, donde hay más de 1 millón de ciudadanos. El superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, informó que actualmente 70.000 venezolanos en Perú tienen el permiso temporal y 100.000 ya lo han solicitado. 230.000 aún tienen que regularizar su situación migratoria.
Entre tanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones pidieron este jueves a los países vecinos y de la región que acojan a los venezolanos que se han visto obligados a abandonar nuestro país. Voceros de los organismos dijeron que se calcula en 2,3 millones de personas que están viviendo fuera de Venezuela y que más de 1,6 millones han salido desde 2015. 90% se encuentra en países de Sudamérica. En una declaración conjunta en Ginebra, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, y el director de la OIM, Willem Sweng, dijeron que les preocupan las nuevas medidas migratorias aprobadas en Perú y Ecuador y que están dirigidas específicamente a los venezolanos. Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos en nuestro país con todas las opciones sobre la mesa. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más detalles de esta información. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo este miércoles durante una conferencia de prensa que el gobierno de Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela y que no descarta ninguna opción para ayudar a resolver la situación en la nación sudamericana. Estados Unidos sigue respaldando a los vecinos de Venezuela y ofreciendo ayuda de emergencia y albergue y sigue apoyando al pueblo de Venezuela. Vamos a mantener todas las opciones sobre la mesa. Los mantendremos al tanto de cualquier anuncio al respecto. Así respondió la vocera de la Casa Blanca a una pregunta sobre la posición de Estados Unidos con respecto a la crisis en Venezuela. Por otra parte, Colombia informó que intensificará sus esfuerzos para manejar la crisis migratoria venezolana, pidiendo a las Naciones Unidas que intervenga, dijo el miércoles el canciller Carlos Holmes Trujillo. Colombia ya ha pedido a sus vecinos del sur, Ecuador y Perú, que acuerden una estrategia común para abordar el problema. Tony Cano, Voz de América, Washington. 9:21 minutos, vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Una persona empieza a engordar de repente, hay que ver cuántos kilos tienes de más para saber cuántos años han pasado desde el conflicto. Hay una cosa que se llama conflicto de siluetas, que es que nosotros empezamos a engordar y empezamos, ay, me veo gorda, ay, me veo fea. Es lo peor que podemos hacer. Entonces, cuando decimos estoy gorda y estoy fea, nos ponemos más gordas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El organismo está compuesto mayoritariamente por agua y si nosotros no reponemos esta agua, pues nos deshidratamos. Lo ideal es que las personas consuman aproximadamente 2 litros al día entre todos los líquidos que toman. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM.
9:24. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Argentina, donde los 67 senadores presentes en la Cámara, incluida la expresidenta Cristina Fernández, votaron por unanimidad el registro de los 3 domicilios de la exmandataria implicada en el caso de los cuadernos de la corrupción. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos comentan en el siguiente reporte que Kirchner denunció nuevamente una persecución política por parte del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, señora presidenta, yo digo que hay una manipulación descarada, humillante, grosera, de hostigamiento permanente hacia mi persona. Sin embargo, los expertos consideran que las evidencias son numerosas y que Cristina Fernández no tiene asidero para ponerse en la posición de víctima. El analista Sergio Berenstein. El volumen de información, la gravedad de lo que está siendo aquí investigado y sobre todo la utilización de la figura del arrepentido vuelve un poquito ridícula esta aseveración de la expresidenta, porque estamos hablando de empresarios de primera línea que admiten no solamente que pagaron coimas, sino incluso que compraron decretos, que pagaban por decisiones del Ejecutivo, por ejemplo, para renovar contratos con el Estado o concesiones. La cantidad, la verosimilitud y la gravedad de la información que está siendo develada en la justicia vuelve este caso un punto de inflexión en la historia política y judicial argentina. Por su parte, un grupo de seguidores de la exmandataria Cristina Kirchner se movilizaron hasta su residencia para defenderla, asegurando que la decisión del Senado no es más que una persecución política. En Estados Unidos, la Casa Blanca y el presidente Donald Trump niegan acciones incorrectas tras un acuerdo de culpabilidad de su ex abogado Michael Cohen. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más detalles. La Casa Blanca atacó con fuerza este miércoles las sugerencias de que un acuerdo de culpabilidad alcanzado por Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump, implica al mandatario republicano en un delito. Así lo expresó la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders en la Casa Blanca. Como ha dicho el presidente, hemos declarado muchas veces que no hizo nada incorrecto. No hay cargos en su contra. El hecho de que Michael Cohen haya llegado a un acuerdo no significa que implique al presidente en nada, puntualizó Sanders. El abogado de 51 años se declaró culpable de 8 cargos que incluyen evasión de impuestos, fraude bancario y violaciones de normas de financiamiento de campaña, y dijo que había actuado según órdenes de Trump. El mandatario había respondido más temprano a través de Twitter diciendo que las violaciones al financiamiento de campaña de las que Cohen se declaró culpable en un tribunal federal no fueron un delito. El presidente comentó sobre el asunto sin ofrecer ninguna evidencia. Tony Cano, Voz de América, Washington. Un hombre armado con un cuchillo mató hoy a una persona e hirió a otras 2 en la ciudad francesa de Trappes, cerca de París, antes de ser neutralizado por la policía. Los detalles en el siguiente reporte. Los hechos han tenido lugar en Trappes, una localidad popular a unos 30 kilómetros de París, hacia las 10 de la mañana, hora local. Un individuo apuñaló a varias personas en plena calle, causando la muerte de 2 de entre ellas y dejando gravemente herida a una tercera. El atacante huyó para refugiarse en una casa cercana, de la que salió poco después vociferando y amenazando a los policías, que dispararon causando su muerte. El órgano de propaganda del grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado rápidamente ese ataque. Sin embargo, las autoridades francesas hasta el momento no hablan de acto terrorista. Una fuente del Ministerio del Interior afirma que la policía no descarta que haya estado motivado por un diferendo familiar. Y al respecto, una última información del diario Le Monde, que cita fuentes cercanas a la investigación, que afirman que el atacante conocía a sus víctimas y que entre ellos habría al menos una mujer. Así estamos llegando al final. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.